en compartir, volver a seleccionar. Mira, ahorita yo sigo viendo la anterior. Sí. Ahora compartir y haz lo mismo que has hecho. No, tengo que dejar de compartir este. ¿Ya? Dejar de presentar. Este botoncito, Ya estoy. Ya, listo, ya estás. Ok. Ya te escucha. Chao. Chao. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas. Se lo escucha bien. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, se ve. Ya. Vamos a concluir hoy, ¿cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a concluir hoy con el tema de abdomen, pelvis, y vamos a entrar tórax, que es un tema muy apasionante. Dentro de los anexos, dijimos cuando estamos evaluando abdomen, en la evaluación secundaria, no se olviden, existen anexos de la revisión primaria. Lo mismo es revisión o evaluación primaria, ¿ya? Anexos de la revisión primaria son el oxímetro de pulso, monitor electrocardiográfico, los laboratorios, radiografía pelvis, tórax, columna cervical, exámenes de laboratorio, sonda nasogástrica, sonda Foley, ¿verdad? Ahora, durante la evaluación secundaria también tenemos anexos, y nuestros anexos son todos aquellos exámenes que requiere el paciente en base al mecanismo de lesión y los hallazgos clínicos que encuentre, ¿verdad? Si tiene un trauma tóraco-abdominal, seguramente una tomografía de abdomen y de tórax va a ser de utilidad. Si hay uretrorragia, habrá que hacer una uretrografía retrógrada. La cistografía es un excelente procedimiento cuando existe sospecha de lesión vesical, y les voy a comentar ahora la cistografía que nosotros hacemos, que se llama la cistografía del pobre, porque de repente no tienes medio de contraste. Acuérdense lo que decía Mariano esta mañana. Lo que a nosotros, la ventaja que tenemos nosotros es que hay tantas falencias que nos permite innovar, nos permite crear, ¿verdad? Entonces, en estos casos, la cistografía del pobre consiste en administrar 200 ml de suero fisiológico por la sonda Foley, ¿verdad? Sencillo. Y dejas de administrar y deberían salir los mismos 200 por la sonda Foley. Si no sale, es que está rota la vejiga, ¿verdad? Simple y sencillo. La pielografía endovenosa para lesiones parenquimatosas o estudios del sistema digestivo. Este es un cuadro antiguo de comparación entre lo que se hacía lavado peritoneal diagnóstico, FAST-TAC, en el contexto de ventajas, desventajas e indicaciones. De todos estos, ya deberíamos quedarnos con el segundo y tercer cuadro, comparar FAST con TAC, porque el lavado es cada vez menos. El lavado exige mucha habilidad quirúrgica, depende del cirujano, ¿verdad? Tiene dificultades por ser un procedimiento invasivo en los gordos, en las mujeres embarazadas, y implica una serie de pasos quirúrgicos que necesitas tener habilidad para poder hacerlo. Y las indicaciones solamente trauma cerrado, traumas penetrantes y pacientes inestables. En cambio, la ecografía en trauma es un procedimiento, dentro de sus ventajas es que lo puedes repetir las veces que tú quieras, donde esté el paciente, no es invasivo, es rápido, es repetible, y la sensibilidad está entre un 86%, 97% de sensibilidad, pero no de especificidad. Si ustedes ven, la sensibilidad del lavado es del 98%, porque esto se incrementa con el tema de la especificidad. El líquido que sale durante el lavado ya te da el diagnóstico. Si sale sangre, hemoperitoneo; si sale contenido intestinal, lesión de víscera hueca. En cambio, la ecografía te dice líquido. Hay líquido en la cavidad peritoneal, por eso es sensible,
pero su especificidad baja. Entonces, tú tienes que evaluar este hallazgo con la clínica. Si el paciente tiene datos de shock, es hemoperitoneo. Si el paciente está con datos de irritación peritoneal, además puede haber perforación de víscera hueca, ¿verdad? No necesita transporte. Las desventajas es operador dependiente, tienes que tener la habilidad, pero en trauma, en la clase nosotros los entrenamos en 1 hora y 30 minutos a utilizar el transductor y hacer el procedimiento sin problemas. ¿Cuándo voy a hacer tomografía? Cuando mi paciente esté hemodinámicamente estable y pueda trasladar a la tomografía, porque la tomografía no está en emergencia, ¿verdad? Entonces, y cuando exista sospecha de trauma visceral, o sea, de vísceras macizas, ¿verdad? Hay líquido libre en el FAST, entonces yo quiero saber si es el vaso o es el hígado, y además definir en ese momento, existen clasificaciones radiológicas del trauma hepatoesplénico, donde hay graduaciones, grado 1, 2, 3, hasta el 4, y tú vas tomando decisiones en la tendencia actual, y más en niños, es hacer un procedimiento conservador, o sea, no la paratomía. Si tienes hay un hemoperitoneo de aproximadamente 500 a 1000 cc y una lesión hepática grado 2, no necesita cirugía. Ya paró, controló el ser humano su sangrado y la sangre se reabsorbe en el lapso de 48 a 72 horas, ¿verdad? Por el peritoneo subdiafragmático. Por lo tanto, es de gran utilidad la tomografía porque te permite, además de corroborar lo que te decía, si tu paciente está estable, la ecografía te dice hay líquido, vamos a la tomo, ¿verdad? Vemos en la tomo si hay líquido, evidentemente, y procede de una lesión esplénica grado 2. No la toques. La naturaleza eso va con, y más en niños, incluso hasta grados 3, hepatoesplénicos, en los niños es de manejo conservador. Solo en grado 4 para entrar a hacer esplenectomía. Después es posible controlar. En traumatismo cerrado con pacientes con hemodinamia normal, heridas torácicas bajas, no se olviden, la región tóraco-abdominal, no se exploran las heridas a nivel torácico. Hay que hacer exámenes seriados, toracoscopía, laparoscopía o tomografía. Las heridas por arma blanca en el abdomen anterior, se exploran las heridas, si es necesario anestesia local, ¿verdad? O hacer un lavado peritoneal diagnóstico. Lo ideal es que el mismo cirujano que recibió al paciente haga el control hasta decidir si ese paciente se va a internar para observación o va a ir a quirófano. Las heridas por arma blanca en flanco dorso son de manejo, ya les dije, muy dificultoso. ¿Por qué? Porque la masa muscular que existe en estos sitios te dificulta el examen, no puedes explorar con facilidad. Entonces aquí sí, la tomografía con triple contraste es importante. ¿A quiénes vamos a someter a la paratomía? O sea, una cirugía por abordaje abierto en aquellos pacientes que están con un shock grado 3, ¿verdad? Con inestabilidad, que no responden a la resucitación con cristaloides, sangre y hemoderivados. Entonces, a esos pacientes tendremos que operar. ¿Qué pacientes requieren la paratomía? El paciente anormal, con sospecha de hemodinámicamente anormal, que en la radiografía encuentres aire libre subdiafragmático, sí, estallido de víscera hueca. Ruptura diafragmática no es fácil. Hay que tener mucho entrenamiento en la radiografía de ver los dos hemidiafragmas, porque cuando está roto y se sube el estómago y ves la sonda nasogástrica en la cavidad torácica, pues es sencillo, ¿no? Pero en algunas circunstancias, cuando la lesión no es demasiado grande, hay que tener mucha fineza en evaluar, sobre todo, el hemidiafragma izquierdo, porque el hemidiafragma derecho, por la presencia del hígado, raras veces se perfora. La peritonitis, y obviamente cuando el FAST, el LPD o la tomografía son positivos. Pero esto hay que tomar en cuenta. O sea, sí, a mí me dijeron que sí es positivo. Sí, si el FAST es positivo y mi paciente tiene datos de shock, voy a tratar de calcular como cuánto de sangre ha perdido, ¿verdad? Cuánto hay en la cavidad peritoneal. Está con 90-60 cristaloides, sangre, hemoderivados, y tengo una respuesta transitoria, ¿verdad? Y puedo observarlo al paciente. Si se obtiene una inestabilidad, sé que la lesión es de una víscera maciza y el organismo solo lo va a controlar, ¿verdad? Y sabemos que en 48 a 72 horas toda la sangre se va a reabsorber.
Pero si a pesar de todas las medidas el paciente sigue choqueado, ¿verdad? No hay una mejoría, de transitorio pasa a sin respuesta, entonces esos pacientes sí pasan a la laparotomía. La laparoscopía juega algún rol en esta época, sí, indudablemente en aquellos pacientes en forma precoz, ¿no? Que hay sospecha de trauma abdominal, ya sea sobre todo en el cerrado, de sospecha de lesiones de vísceras macizas o víscera hueca. Entonces, ahí sí, pero en condiciones de estabilidad que te permitan llevar a quirófano, dar una anestesia, pero tienes que ser muy rápido. Si no tienes habilidad en el manejo de la torre de la laparoscopía y no tienes habilidad para hacer un procedimiento rápido, lo mejor es la laparotomía. En trauma penetrante, ¿cuándo vamos a hacer trauma penetrante por arma blanca? Estamos hablando, porque por arma de fuego la mayor parte está en quirófano de inmediato sin pensar. Hemodinámicamente anormal, aire libre, peritonitis y los procedimientos de fast y TAC positivo. Y obviamente con evisceración, ¿no? Un problema serio y no infrecuente son las fracturas de pelvis. Acá realmente se pone en práctica la destreza, la habilidad del médico de emergencia, del cirujano. La mayor parte son cirujanos porque no hacen traumatólogos, ¿verdad? Ellos van a llegar cuando tú le estabilices y tú tienes que saber interpretar clínicamente, ¿no? En base al mecanismo de lesión, sospechar una fractura de pelvis, inmediatamente la radiografía y saber estabilizar esto, ¿verdad? Buscar las lesiones asociadas, como en este caso estamos viendo, además de una fractura de pelvis en libro abierto, vemos acá una extravasación de medio de contraste de la uretra. Entonces, al parecer, acá hay una lesión de la uretra, de la uretra vulvar probablemente, ¿verdad? Donde está fugando el contraste. Es todo un arte y en general lo que se recomienda es cerrar esa pelvis. Si tienes los cinturones o las cinchas oficiales con scratch y fijadores, fantástico. Si no lo tienes, una sábana, lo doblas longitudinalmente en unos 20 centímetros, ¿verdad? Y con esto pasas por detrás de la pelvis, pones como una especie de venda, ¿verdad? Un lado y el otro lado y lo fijas con telas adhesivas firmemente con la intención de que esa pelvis no se mueva porque cada movimiento del hueso fracturado condiciona sangrado. Es importante a la inspección la discrepancia del largo de los miembros. Es frecuente en las personas mayores, época de invierno, resbalón y no se pueden levantar, ¿verdad? Se cayeron y la pierna acortada y en rotación externa habitualmente, fractura de pelvis, ¿verdad? Eso es fácil. Las fracturas abiertas o cerradas por mecanismos de lesión por compresión anteroposterior lateral o caída a horcajadas tienen cierta particularidad en fracturarse este anillo pélvico. La palpación del anillo pélvico es fundamental y solo una vez se hace, comprimiendo las espinas ilíacas anterosuperiores con las dos manos y luego con el talón de la mano la sínfisis del pubis. Si se evidencia crepitación ósea, se registra. Y en estos casos sí es importante el examen rectal, genitourinario y vaginal en busca de lesiones de estructuras asociadas, ¿verdad? Estamos hablando de lesiones de la uretra, lesiones prostáticas en el varón. Y a esta es la cincha a la que hemos referido, estas son las oficiales, ¿no? Que tienen, además del scratch adhesivo, tenemos unos cinturones de fijación. Y si no tienes esto, puedes hacer esta fijación con sábana, ¿verdad? Esto te permite mantener. La idea es que mantengas estable esa pelvis. Muy pocas veces van a requerir una exploración quirúrgica, a no ser que exista un hematoma expansivo con lesiones vasculares serias. Ahí sí, de repente, pero se ingresa con un equipo multidisciplinario. En general, estas fracturas de pelvis se manejan en forma conservadora y luego de estabilizar al paciente y resolver los problemas que ponen en riesgo la vida del paciente, vamos a pasar a lo que es al manejo traumatológico, las más de las veces con fijadores externos. En el paciente hemodinámicamente anormal con fractura de pelvis, ¿verdad?
La consulta quirúrgica, la inmovilización la hemos hecho nosotros. ¿Hay sangre intraperitoneal evidente? Sí. La paratomía, no. En angiografía nos va a permitir ver cuáles son los vasos afectados y ver si vamos a hacer el control de la hemorragia por sistema de, durante la laparotomía, control vascular. Normalmente es angiografía y embolización. ¿Qué es lo que puede pasar desapercibido? Demorar las intervenciones en pacientes con sangrado abdominal, o sea, detectar tardíamente las fracturas pélvicas, las lesiones no lo que pasan inadvertidas, intraabdominales, pélvicas o retroperitoneales, de difícil diagnóstico y enfrentamiento a las heridas del dorso y de los flancos. La manipulación repetitiva de una fractura de pelvis no está recomendada, ¿no? Mira, ve cómo crepita. Lesiones de la médula espinal, ya dijimos, nos van a alterar. Sobre todo, cuanto más alta la lesión, vamos a tener disminución de los movimientos y la sensibilidad en el resto del cuerpo y, por lo tanto, va a ser mucho más difícil examinar. Hay un dato importante en estos pacientes que están estabilizados en una tabla espinal larga. Ojo, y si a estos asocias que son parapléjicos, ¿no? Por el problema de irrigación, hay ciertas zonas del cuerpo que sufren bastante por presión, que son la región sacra, la región de las escápulas y la región de los talones. Entonces es importante, una vez tomada la decisión y estabilizado el paciente, retirar la tabla espinal luego de la autorización y evaluación por neurocirujano, ¿verdad? Si es que está siendo visto por él, porque si no estamos poniendo en riesgo estas zonas que van a ser zonas de presión y a futuro úlceras muy rápidamente sacras. ¿Están viendo? Sí, doctor. Ya. Entonces, este es otro escenario. Este es un varón de 28 años con trauma abdominal, motociclista, con casco, colisión de alta velocidad, de frente en el lado de un vehículo, o sea, choque de frente al lado de un vehículo que se movía delante de él. El paciente reporta una breve pérdida de alerta y se queja de dolor en el pecho, el abdomen y la pelvis. Ahí están los signos y síntomas. La presión arterial es de 175, frecuencia cardíaca de 115, respiratorias de 20 y un Glasgow de 15. ¿Qué le hicieron? Tabla rígida y collar cervical. Vamos a ir. Acá está. Él ha ido progresando este paciente y en este instante dice, tu institución tiene capacidad quirúrgica y radiológicas completas. O sea, puedes hacer tomografía, angiografía. La tomografía abdominal te habla de una lesión hepática grado 3, fracturas de costillas derechas, fracturas de la rama pélvica bilateral y se ha hecho la evaluación por el cirujano. Ahora, su presión arterial es normal y la frecuencia cardíaca es de 100. Ha recibido un total de 1 litro de cristaloide. ¿A qué tipo de respuesta corresponde a este paciente? Claudia. Yasmín. Es un respondedor rápido, ¿verdad? Apenas con una solución de cristaloide, ahora su presión arterial está normal y una frecuencia cardíaca de 100, hay una lesión hepática grado 3. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Están escuchando? Sí, doctor. ¿Y por qué no contestan?
¿Qué hacemos con el paciente, Alejandra? Manejo conservador, pues jóvenes, y acabamos de decir, la mayor parte de la tendencia actual es a manejo conservador. Ahora, si la tomografía dice una lesión hepática grado 3 iliar, ¿verdad? Con abundante sangre en la cavidad peritoneal, y la presión arterial ahora es de 80-40 y la frecuencia cardíaca de 150, ese paciente es laparotomía y lo más probable es que termine pues, con una resección, si es vaso, con una esplenectomía, necesita una intervención quirúrgica. Pero el paciente con esto, 1 litro de solución, se ha estabilizado. Y estas lesiones, le dije, lesiones grado 1, grado 2, en general el organismo lo suele manejar con bastante eficacia. ¿Se justifica una laparotomía urgente en este paciente? Max. No se justifica. ¿Qué cambios clínicos en este paciente indicarían la necesidad de operar? Lo hemos dicho, ¿verdad? Les he planteado el otro escenario, mucha más sangre, hipotensión arterial, taquicardia. Entonces, ahí sí tendríamos que entrar a operar. Pregunta de estímulo. ¿Cómo cambiaría su tratamiento si la tomografía computarizada identifica la extravasación del medio de contraste, sugiriendo sangrado en la pelvis? Ya estamos llegando a tórax. ¿Cómo cambiaría? Si el paciente va a depender de la estabilidad. Si nuestro paciente tiene tendencia a estabilizarse, su presión arterial está en 160, su pulso en 100, ¿verdad? Ya no hay evidencia de descompensación y has pasado 2 litros de cristaloide y sangre, aún habiendo extravasación del medio de contraste, no es recomendable ir a explorar esa pelvis fracturada, porque no hay cómo, es un sangrado en napa, sangre el hueso, sangre a tejidos blandos, y no hay cómo puedas hacer un control vascular preciso. En esos casos, lo mejor es hacer una angiografía selectiva y hacer una embolización. Gracias, Tati. La laparotomía urgente no requerida, tratamiento no quirúrgico emprendido. El paciente es admitido en la UCI para monitorización, control del dolor y atención respiratoria. Hemodinamia normal por 24 horas, pasa a las salas, fisioterapia para la fractura y el paciente es dado de alta al día 6. ¿Vieron? Preguntas. Au. Esto es importante. El mecanismo de lesión es crítico cuando se considera lesión abdominal y o pélvica. Se requiere exámenes exhaustivos clínicos del tórax, el abdomen y la pelvis en forma repetitiva para evitar omitir lesiones significativas. Hasta ahora, las lesiones abdominales son son todavía causas de muertes por lesiones abdominales no detectadas tempranamente. Deben emplearse los procedimientos diagnósticos apropiados. La clínica es fundamental y a eso viene mi buena FAST, mi buena ecografía, que lo hago yo, y la tomografía cuando puedo trasladar al paciente. La intervención quirúrgica se evalúa a través de hallazgos clínicos y la respuesta del paciente al tratamiento. Ok. Número 4. El capítulo 4 es un capítulo realmente muy entretenido. Una pestaña. Capítulo 4.
Ok. El trauma de tórax fue y va a ser siempre un examen permanente en los pacientes gravemente lesionados, porque el manejo es fundamentalmente clínico. ¿Ya? Excepcionalmente vas a llamar para que el cirujano le diga, es que tienes que entrar ahora a quirófano porque el paciente está muy gravemente lesionado. Vamos a ver en qué circunstancias. El 90% de las lesiones de tórax, fíjense jóvenes, el 90% se resuelven con una aguja bien colocada y un tubo pleural bien instalado y con criterio, ¿verdad? Entonces, menos del 10% van a requerir decir, doctor, cirujano de tórax, venga de inmediato, hay que operar a este paciente. Y en ese contexto, ¿no? Sabiendo ya de que tengo que tener la capacidad de diagnosticar los traumas, interpretar y diagnosticar el trauma torácico. Vamos a dividir en dos grupos. Las lesiones torácicas que ponen en riesgo la vida del paciente durante la revisión primaria son 5. ¿Listo? Estas matan en cuestión de minutos, segundos o minutos. Entonces, ahí es habilidad, conocimiento y procedimiento. Con esto tú vas a poder salvar vidas. El segundo grupo constituyen las lesiones que tú tienes que reconocer durante la revisión secundaria, que son 14, ¿verdad? Primero, para sistematizar el aprendizaje. Estas van a incrementar la morbilidad y la mortalidad si no haces diagnósticos y tratamientos oportunos. Estas no te matan en ese instante, pero sí te van a incrementar tu curva de mortalidad si es que no detectas en la revisión secundaria. Esto es 5, cerraremos. Esto es 5 también para que no moleste. El escenario. Un paciente de 27 años de edad que condució un vehículo sin usar cinturón de seguridad. Sufre colisión frontal a alta velocidad. Entonces, para mí eso es suficiente. TEC, trauma torácico severo, contusión cardíaca, ¿verdad? Presión arterial 90-70, hay problema vascular, hemotórax. Frecuencia cardíaca de 110, respiraciones de 36. Esto confirma mi sospecha. Hay algo en esa pleura, puede ser, si está hipotenso, además puede ser no solamente un hemotórax, ¿verdad? La escala de Glasgow es de inicio 15 y su vía aérea está permeable. O sea, al parecer el golpe en la cabeza no es tan serio porque su Glasgow es 15, por lo tanto tengo que sospechar la lesión torácica fundamentalmente. Y acá, más que, fíjense, la vía aérea está permeable. ¿Qué me dice? A está bien. B es el problema. Fíjense, la frecuencia respiratoria de 36. Ventilación y respiración, ahí está mi problema. ¿Qué le hace sospechar que puede haber una lesión torácica en este paciente? Lo que acabamos de hablar. ¿Cómo evaluaría las potenciales lesiones torácicas? Fácil. Mecanismo de lesión, inspección, palpación, percusión, auscultación. Y técnico de rayos volando la radiografía de tórax. Vamos a esperar la radiografía de columna cervical, pero no me toquen el collar cervical. Vienes y me tomas un tórax y una pelvis de inmediato. Tengo el resultado, así es el manejo en emergencia. Durante la revisión primaria, yo tengo la obligación de identificar, primero tengo que saber el mecanismo de lesión, ¿no? Que es cinemática del trauma, es lo mismo, y tengo que saber identificar 5 lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Neumotórax, atención, hemotórax masivo, no es lo mismo decir hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, tórax volante con contusión pulmonar y neumotórax abierto. Esos 5, hasta la 9ª edición. La 10ª edición ha habido un cambio significativo en que el tórax volante y la contusión pulmonar ha pasado al grupo de los 14 de la revisión secundaria, ¿no? Y ha pasado al grupo de los de la revisión primaria las lesiones traqueobronquiales, ¿no? Que hay que detectarlas precozmente durante la revisión primaria. Durante la revisión secundaria
vamos a encontrar desde un neumotórax simple, hemotórax simple, fracturas costales. Es importante fracturas costales en el contexto de cuáles, ¿verdad? No es lo mismo que estén fracturadas la escápula, la primera, la segunda costilla y el esternón. Ojo, cuando hay esa combinación, cuidado con las lesiones de grandes vasos, que haya un hematoma, un aneurisma contenido de la aorta torácica, ¿ya? Después tenemos enfisema subcutáneo, fracturas de la tercera a la octava costilla, las fracturas del 9, 10 y 11, las flotantes, tienen otro comportamiento porque pueden lesionar el hígado a la derecha y el vaso a la izquierda, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos tienen su importancia, el saber dónde está el tema de las fracturas. Después tenemos las lesiones esofágicas, las lesiones transfixiantes de tórax y algunas más que vamos a ver más adelante. Fíjense, el trauma cerrado, menos del 10% requiere cirugía y en penetrantes un 15 o un 30% será operatorio. La mayoría requieren procedimientos sencillos que son una aguja y un tubo pleural bien colocado y lo van a hacer y van a requerir y van a sentir la satisfacción de salvar una vida con un procedimiento tan sencillo, pero que tiene muchos trucos y detalles técnicos. ¿Cuáles son las lesiones torácicas que ponen en riesgo la vida del paciente en forma inmediata? El neumotórax, atención. ¿Qué más? Más rápido, se va a morir el paciente. Hemotórax masivo, doctor. Siga, vamos, más rápido. Taponamiento cardíaco. Falta. Neumotórax abierto. 4. Y lo nuevo, ¿verdad? Lesiones traqueobronquiales. Ojo, porque antes era el tórax volante con contusión pulmonar. Por lo tanto, en esto, por ejemplo, esta diapositiva más. ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas de estas lesiones? Que en general van a condicionar un trastorno de la mecánica ventilatoria y si se acompaña esto con una contusión pulmonar o una restricción por un hemotórax, indudablemente lo que vamos a tener es hipoxia, hipoventilación y acidosis. Normalmente el fenómeno hipóxico es mucho más severo cuando se trata de tórax volante, porque además de las fracturas de las costillas fracturadas, está el fenómeno de la contusión. Y la hipoxia no es por las costillitas rotas, la hipoxia es sobre todo por la contusión pulmonar y el impacto de la función respiratoria va a estar dado sobre todo por la contusión pulmonar. Entonces, tú te estás asustando con las costillas fracturadas. No, preocúpate más de la hipoxia a consecuencia de la contusión pulmonar. La tomografía ahí tiene una función importante. Es importante clínicamente evaluar la frecuencia respiratoria elevada, la dificultad respiratoria, el uso de músculos accesorios, la hipoxia, la cianosis y la hipotensión arterial jóvenes son manifestaciones tardías. Ustedes no hagan diagnósticos ya esperando esas instancias. La posición de la tráquea clínica y radiológicamente es importante porque nos ayuda a aclarar dos cuadros muy traumáticos, muy serios, como son un neumotórax abierto de un taponamiento cardíaco. Fundamental la auscultación de los ruidos respiratorios, es vital, y la percusión, ¿verdad? Mate, como percutir una sandía, esto es líquido. Sonoro, como percutir una pelota, esto es aire. Y las deformidades de la pared torácica. Dentro de las 5, excepto de estas 5, tenemos que tener en cuenta, en base al mecanismo de lesión, la sospecha de obstrucción de la vía aérea. Como dice arriba, es poco frecuente, pero si tú tienes, por ejemplo, un cinturón alto muy colocado, la parte cervical y de hombro, puedes provocar una lesión traqueal. Y estos pacientes laringotraqueal pueden tener ronquera, ¿verdad? Entonces están con voz disfónica, hay enfisema subcutáneo. Lo importante en estos casos es sospechar la lesión de la vía aérea superior, la vía aérea alta, y en estos casos, ojo, una lesión incompleta
al tratar de intubar, tú lo puedes transformar en una lesión completa. En estos casos, cuando hay esa sospecha, 3 cosas importantes: ronquera, enfisema, crepitación. Ronquera, la voz; enfisema subcutáneo es como si hubiera papel debajo de la piel, crack, crack, aire; y crepitación, aprietas la laringe, ¿no? Ojo, hay una fractura ahí. Lo mejor va a ser una intubación con fibrobroncoscopía, y si logras ferulizar la lesión incompleta, quizás sea el tratamiento definitivo. Para estos 5 cuadros a continuación, yo les voy a sugerir que esta misma noche ustedes hagan un cuadro de 5 entradas, ¿ya? Van a poner en el primero, como quieran, el orden no importa, neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, y en una barra de la izquierda, a partir del segundo espacio, van a colocar definición, ¿ya? Entonces, definición de neumotórax, atención, de taponamiento cardíaco, de los 5 cuadros. Abajo, mecanismo de lesión más frecuente. Abajo, signos y síntomas más frecuentes. Tercer espacio. En el cuarto espacio van a colocar tratamiento inicial, y en el quinto espacio, tratamiento definitivo. Y listo, ustedes ahí van a poder ver cuánta similitud hay en estos cuadros y qué detalles mínimos te van a permitir hacer el diagnóstico. Entonces, yo ya tengo mi cuadro mental, ¿verdad? En este momento, entonces, en la primera casilla, neumotórax, atención; en la segunda casilla vamos a poner hemotórax masivo; en la siguiente casilla vamos a poner taponamiento cardíaco; en la cuarta casilla, nos vamos a mantener con la novena, vamos a poner tórax volante o volé, ¿cómo era? Volé. Y neumotórax abierto, los 5. Definición: neumotórax, atención, es un incremento de la presión intratorácica por una lesión pleural de la pleura visceral con un fenómeno de válvula unidireccional. ¿Qué significa eso? Ahí está en la imagen, que la pleura visceral está perforada. Con cada respiración sale aire. Jóvenes, cuando te lesionan por cuchillo o por bala, la pared torácica se sella de inmediato, a no ser que sea una lesión por empalamiento, que ya es otro diagnóstico, ¿verdad? Que vamos a llegar ahí, ¿no? O una cornada de toro, porque después del cuchillazo, todos los músculos, todos vuelven a su lugar y tapan. Entonces, pero lo que queda perforado es la pleura visceral. Inspira el paciente, sale aire y no tiene por dónde escapar el aire, y empieza a incrementar la presión intrapleural del lado afectado. Va subiendo, va desplazando el mediastino, rotación del tronco vascular principal, paro cardíaco. No necesitas hacer radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico. Clínica: y gran dificultad respiratoria, estado de shock, ingurgitación yugular y sobre todo el antecedente, obviamente, herida penetrante por arma blanca, y hipersonoridad a la percusión, ausencia de ruidos. Tratamiento inicial: aguja en el cuarto o quinto espacio intercostal, tubo en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Me olvidaba, mecanismo de lesión más frecuente, heridas penetrantes por arma blanca y o arma de fuego. Primero, arma blanca. Neumotórax abierto. Definición: es una solución de continuidad en la pared torácica que pone en comunicación la cavidad pleural con el aire ambiente. Cuando el defecto torácico es igual o superior a 2/3 del diámetro traqueal, el aire va a entrar por el lugar que le ofrece menos resistencia, o sea, va a empezar a entrar por el orificio del tórax, de la pared torácica. Mecanismo de lesión más frecuente, empalamientos o o cornada de toro, ¿verdad? Ahí está. Empalamiento, ¿cuándo? Cuando estás trepando en la noche a tu casa después de la fiesta, 3 de la mañana, medio durazno, ¿verdad? Y te desequilibras y caíste sobre el vértice de una de las barras de la punta y quedaste metido ahí, ¿verdad? Ensartado. Te sacan y es un hoyo ahí. Se asustan todos, no te riñen del trago, pero después te van a dar. Tratamiento inicial: hay que poner un sellito sobre este defecto, una gasa vaselinada o un sello impermeable sellado por 3 lados, solo 3 lados. ¿Para qué? Para que cuando el paciente inspire, ¿no?, entre el aire y bote el aire que queda en el tórax por el cuarto borde no sellado. Y cuando el paciente expira, el parchecito se apega y no ingresa aire. A seguir, tubo pleural en el quinto espacio intercostal o alejado de la lesión, ¿verdad?
para estabilizar. Tercer tiempo, quirófano para arreglar este problema. Tórax inestable y contusión. Tórax inestable y contusión pulmonar. Tórax inestable es la presencia de una solución de continuidad que se caracteriza por la presencia de más de 2 costillas fracturadas con más de 2 fracturas en la misma costilla. Fíjense, aquí esta debe ser la cuarta, fractura aquí, fractura acá. La quinta, fractura aquí, fractura acá. La sexta, fractura aquí, fractura allá. Entonces, más de 2 costillas fracturadas con más de 2 fracturas en el mismo arco costal. Clínicamente, mecanismo de lesión, más frecuente trauma contuso. Un buen puñetazo, un bate, ¿verdad? O sea, impactos contusos. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Acá viene la respiración paradojal. ¿Eso qué significa? Esto hay en YouTube, busquen en el YouTube, ahí también tienen como material auxiliar. Hay un par de videos que se ven, ¿no? Impresionante como que cuando el paciente inspira, este segmento de la pared torácica se queda hundidito, no se expande con el resto. Y cuando el paciente expira, esa parte se infla. Hay 2 videos, fíjense. Esa es la famosa respiración paradojal. Entonces, cuando ustedes ven en su cuestionario de examen trauma torácico y el paciente tiene respiración paradojal y les dan otros datos hacia un hemotórax, por ejemplo, ya le están diciendo que la respiración paradojal es sinónimo de tórax volante. Y la hipoxia va a estar acentuada por estas fracturas, pero va a estar dado fundamentalmente por la contusión pulmonar. Hemotórax masivo, la presencia de sangre de más de 1500 ml en la cavidad pleural, todo borrado en la radiografía. Mecanismo de lesión más frecuente, heridas por arma blanca y a arma de fuego. En tercer lugar, traumas contusos raro, ¿ya? Manifestación clínica, insuficiencia respiratoria, datos de shock por la pérdida de sangre y además de esto que vamos a encontrar a la inspección, la herida de repente si es por arma blanca, a la palpación, a la percusión vamos a encontrar matidez y a la auscultación disminución de los ruidos. Colocamos el tubo pleural en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, nos da más de 1500, llamen al cirujano de tórax. Y ya ven que está en 1000, su segundo frasco, cirujano de tórax, venga urgente, acá hay una lesión grave, ya tengo en el tubo en 3 minutos 1000. Si en la primera toma es 750 ml, esto no se olviden, todavía no tiene indicación quirúrgica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar al paciente y ir sumando. Si el débito es de 200 ml por hora por 3 horas continuas, entonces llamen al cirujano de tórax, porque es fácil sumar, ¿verdad? 200, 400, 600 más 750 son los 1400 ml de sangre, llamen al cirujano de tórax. Entonces, si de inicio es 1500, necesita exploración torácica ya. Hay un tema de lo que es la autotransfusión. En traumatismos contusos, sobre todo, nosotros podemos volver a reinstalarle su sangrecita al paciente a través de ¿qué? De estas máquinas de diálisis, de hemodiálisis. Hay unos filtros especiales heparinizados que la sangre ingresa esta bomba, se filtra y retorna una sangre limpia para reinfundir por la vía venosa periférica al paciente. Taponamiento cardíaco espectacular es la presencia de sangre en la cavidad, en el saco pericárdico. ¿Qué cantidad? No más allá de 25 a 30. ¿Por qué, jóvenes? Porque el saco pericárdico es un saco fibroso y en agudo no se distiende fácil. Por lo tanto, con 30 ml ya el corazón no tiene espacio para hacer la diástole, ¿no? Entonces, eso se llama taponamiento cardíaco. El corazón no puede batir y si no puede batir, se va a parar. Mecanismo de lesión más frecuente, heridas por arma blanca. Son las que mejor pronóstico tienen. ¿Dónde? En el área cardíaca, en el hemitórax izquierdo fundamentalmente. Clínica, triada de Beck. Sonidos cardíacos apagados. Hipotensión arterial, taponamiento, ingurgitación yugular. Si a esto ustedes le agregan, por ejemplo, un trazado electrocardiográfico o un monitor, complejos pequeñitos,
por la interfase de la sangre hacia los electrodos. No son los complejos clásicos, ¿verdad? Tratamiento inicial hasta la 8ª edición, pericardiocentesis, dejando la sonda, quirófano luego, porque lo que está lesionado es el ventrículo y con mayor frecuencia el ventrículo derecho. Tratamiento definitivo, quirófano. Hay que operar a ese paciente. 8ª, 9ª y 10ª, la pericardiocentesis es un tratamiento insuficiente. Es útil, hay que saberlo, sí, hacer, sí, pero mejor es una ventana pericárdica subsifoidea. Por debajo del sifoides, una pequeña incisión, a través de este diafragma, llegas al pericardio, lo abres el pericardio, vacías y listo, e inmediatamente pasas a quirófano para la reparación correspondiente del corazón. Ahí tienen los 5, ¿verdad? Entonces tú tienes un cuadro así hecho y luego lo traspasas con colores y un dibujo bonito que lo bajas de internet en una cartulina y lo tienes ahí en tu cuarto y ves, en vez de ver la tele, no te vas a olvidar nunca más los 5 cuadros. Con ese formato, o sea, tienes que buscar la forma de sistematizar el aprendizaje y que se quede definitivamente en ti. O sea, que sea además interesante, ¿verdad? Que miras y te va a tocar, porque no es un tema de fortuna, es un tema de saber, ¿no? Y si tú sabes, es un neumotórax, es un taponamiento cardíaco, deme espacio, voy a hacer una ventana subsifoidea y listo, ¿verdad? O sea, quedaste campeón. ¿Cuándo una toracotomía? ¿Qué es toracotomía de resucitación? Paciente que llega al servicio de emergencia y el paramédico de la ambulancia te dice, doctor, le juro, estaba respirando hasta hace 30 segundos y llegó en paro. Herida penetrante en el hemitórax izquierdo, ese es el paciente ideal para hacer toracotomía de resucitación porque lo vas a salvar con seguridad. Hacer la toracotomía en emergencia, 2 internos pónganse guantes, tú el tercero, incisión así, con bisturí a la mano, en emergencia, un interno jala las costillas de abajo, el otro de arriba de la herida, entras al saco, abres el pericardio, tijera, pones el dedo, vacías el coágulo de sangre y ese corazón empieza a batir. Solito, salvaste. Obviamente el paciente va a empezar, entre tanto ya el anestesiólogo lo ha intubado y lo ha dormido, ¿verdad? O el otro miembro del equipo, y tú lo único que haces es poner tu dedo sobre la herida y batiendo con el corazón y tu dedo a quirófano para reparar. Es muy reconfortante hacer esas cosas, ¿no? Porque salvaste una vida. Mucho cuidado porque estos pacientes no son angelitos, la mayor parte son gente que tiene más cicatrices que sentimientos y además de VIH, hepatitis C, entonces hay que cuidar mucho el tema de no entrar en contacto con, pero hay que salvar la vida. En la revisión secundaria, antes de pasar a la secundaria, jóvenes, ¿alguna pregunta con las de revisión primaria? Trauma ¿qué va a ocurrir en las próximas décadas? ¿No? Es predecible. Pregúntenle al ChatGPT. En general, la medicina, los traumas nunca van a dejar de existir. El cáncer no va a dejar de existir, ¿no? Y el tema de lo que es la cirugía por mínima invasión probablemente al cáncer. Yo creo que hay que empezar a pensar en esas cosas porque, como escucharon esta mañana, probablemente con 10 fotos bien tomadas de tu lesión dérmica, alguna inteligencia artificial te va a decir, es un melanoma tipo acral, listo, ¿verdad? Entonces manda al cirujano, manda al oncólogo. Con 10 imágenes de mamografía, te van a decir, sí, más el soporte de la ecografía, más el soporte de la tomografía y resonancia, entonces, sí, este es un cáncer de mama, más el aporte histopatológico, ¿no? De las imágenes solamente te van a decir, sí, esto es un adenocarcinoma ductal de mama en estadio 3A. Hay que mandar al oncólogo para que lo opere. Durante la revisión secundaria, tenemos que mencionar esto. Lesión del árbol traqueal, esta pasó a primaria. Neumotórax simple, contusión pulmonar, hemotórax simple, lesión cardíaca cerrada, ruptura de la aorta torácica,
ruptura del esófago, lesiones traumáticas del diafragma. Después, ¿qué estudios complementarios se usan durante la revisión secundaria para permitir una evaluación completa? Desde una simple radiografía que hiciste, tomografía, resonancia, angiografía, endoscopía, broncoscopía, si hay sospecha de lesión del árbol traqueobronquial, si estoy sospechando lesión del esófago, endoscopía. Entonces va enfocado en el contexto del mecanismo de lesión y ahí tienen en el mecanismo de lesión y los hallazgos clínicos. Todo neumotórax tiene que ser drenado con un tubo pleural. Estamos hablando en el contexto de trauma, jóvenes. Existe un neumotórax espontáneo que, si es menos del 20%, normalmente no se, es un cuadro clínico, no se hace nada, ¿no? Entonces acá ves, hay un neumotórax, 30, 40, no importa la magnitud, se coloca un tubo pleural en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, conectado a un sello de agua, rayos X de control inmediato, 48 después, retiramos el tubo, después de expansión pulmonar clínica, radiológica y del tubo. Lesiones traqueobronquiales. Esto pasó a la revisión primaria y realmente la lesión traqueobronquial entra, pero tiene que ser muy rápido el diagnóstico como por descarte, ¿no? Un paciente con grave dificultad respiratoria, neumotórax unilateral, ¿verdad? Sin fracturas costales, colocas el tubo, sale abundante aire. Cuando es un neumotórax simple o a tensión, después de segundos, 10, 15 segundos, el paciente, a 3 respiradas, el pulmón se expandió. Ya pasaron 10 respiradas y sigue burbujeando tu tubo. Sigue saliendo aire. Ya tienes que pensar en lesión traqueobronquial. Y este es el momento en colocar un segundo tubo rápidamente para salvar al paciente y llevar a quirófano, cosa de que el aire no haga tensión, ¿no? Pero ese burbujeo permanente a través del tubo te obliga a pensar en una lesión del árbol traqueobronquial. La contusión pulmonar va acompañada habitualmente a fracturas costales, fíjense ahí. Este segmento del parénquima pulmonar no está participando de la ventilación, ni las costillas ni el pulmón se operan, jóvenes. Estos pacientes van a curar en 6 semanas, consolidar las fracturas costales en ese lapso de tiempo, 8 si son personas mayores y con dolor. Puedes hacer lo que quieras, le va a doler, le va a doler, le va a doler un poco y en 6 semanas va a consolidar y en ese lapso de tiempo, ejercicios respiratorios, fisioterapia, reexpansión, el reclutamiento alveolar. Hemotórax, la presencia de sangre en la cavidad pleural, menos de 1500 obviamente. Mecanismo de lesión, heridas penetrantes, lesiones de los vasos intercostales, tubo pleural en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Listo, el tubo va a salir, toda la sangre sale en cuestión de horas, minutos, horas. Al día siguiente radiografía de control, ya estamos en condiciones de retirar el tubo. Traumatismo cardíaco cerrado, como el mecanismo de lesión que hemos visto, impacto del tórax contra el volante, deformidad del volante, marca en todo el tórax y hay que estar atento. Ondas de lesión, supradesniveles del ST en el electrocardiograma, piedras enzimas cardíacas, enzimas elevadas, la CK, la CKMB o las troponinas, las M y las B elevadas, lesión cardíaca, contusión del miocardio, al electrocardiograma igual, ecocardio puedes ver ya despuesito, ¿no? Ya lo has estabilizado, lo llevas le haces el ecocardio y hay zonas de hipoquinesia, o sea, se mueve un poquitito más lento algún segmento del corazón. Riesgo, arritmias. Estos pacientes hay que llevarlos a una unidad de cuidado intermedio o intensivo. Este cuadro a mí me encanta. Está presente y las más de las veces no lo piensan en primera instancia. Mecanismo de lesión, aceleración y desaceleración o caída de altura. Entonces, ¿qué es aceleración y desaceleración? Este es el auto. Tú estás viajando dentro en él y este auto está yendo a 100 kilómetros por hora y de repente un árbol se atraviesa en tu camino y ¡pum! ¿No? El auto se detiene a esa velocidad. El conductor que estaba conduciendo y con acompañantes, están viajando también a 100 kilómetros por hora. Entonces van a frenar contra la estructura del vehículo, parabrisas,
el volante, el tablero, las rodillas contra los elementos que están por debajo del tablero, ¿verdad? A esa velocidad. Tu cerebro está viajando a 100 kilómetros por hora y va a sufrir un fenómeno de golpe y contragolpe, porque se va a golpear contra la tabla interna, el frontal, va a retroceder al occipital, ¿no? Se golpea de ida y vuelta dentro de tu cerebro, dentro de tu caja craneal. Ese es el mecanismo de aceleración y desaceleración. Y en el tórax sufren las estructuras vasculares que tienen cierto grado de fijación, y una de ellas es la aorta, el callado de la aorta y el ligamento arteriovenoso con la arteria pulmonar. Entonces, ese es el sitio donde con más frecuencia se desgarra y puede llegar hasta la adventicia y sangrar, ¿no? Hace un hematoma contenido por el mediastino acá, y si tiene suerte va a llegar al servicio de emergencia, si no la mayor parte se muere. Y la radiografía ves esto: mecanismo de lesión, aceleración y desaceleración. Una viejita que por no pasar por la pasarela vino un auto y pum, lo hizo valor, ella, ¿verdad? Ves la radiografía, 11 signos radiológicos, empezando con este: mediastino ensanchado, fracturas costales de la primera, segunda costilla sin neumotórax evidente, tráquea desviada al lado contralateral, o sea, normalmente al lado derecho, sonda nasogástrica desviada hacia el lado derecho por el efecto del hematoma contenido, opacificación de la ventana aortopulmonar, pérdida del botón aórtico, después desaparición de